presentamos Trocha Abierta. Bienvenidos a todos los que me están sintonizando en este momento de punta a punta, de frontera a frontera, a través de la gran y poderosa cadena Exitosa. Hoy estamos al lunes, que no me acuerdo la fecha, cuál época ando así perdido acá en Chitré. 27. Ah, caramba, es que viste que en Chitré tenemos un día de adelanto. Esa es la vida de millonario, eso no es otra cosa, hermano, perdóname. Yo te escuchara, Dios mío. Oye, estamos pues, gracias a Dios, de nuevo aquí con todos nuestros oyentes. Ayer me decía, antes de presentar a todo al panel y a nuestro invitado, me decía un amigo que conoció a mi papá y me decía, caramba, mira, qué gusto de verte, porque yo haciendo pues memoria, Trocha Abierta ha sido el único programa del Puente de las Américas hasta la frontera con Costa Rica que ha llegado a incursionar en la televisión, y efectivamente ha sido el único programa llevado de radio del interior a la televisión. Y eso que está pasando ahí allí. Y también un programa que tiene más de 60 años de estar en el aire. Mi papá lo inició en 1958, imagínate tú. Y bueno, cuando él murió en el año 88, yo lo seguí en el 90, después de la invasión, ¿no? Y bueno, hoy pues tenemos de panelistas, nuevo panelista, tenemos a el licenciado Gilberto Cruz, que es abogado, penalista básicamente, Gilberto. Procesalista. Viste qué vaina que uno no sabe dónde. Procesalista. Ok, procesalista. Tenemos a una vertebral del derecho. Ah, ok. Tenemos a Gilberto, aparte de Gilberto está el chino Agustín Sosa Peñalba. Agustín, ¿tienes el teléfono, vaina del micrófono apagado? Buenas tardes, amigos oyentes de la Exitosa y Trocha Abierta, una vez más aquí tratando de componer el país con nuestras opiniones. Sí, hombre. Hoy tenemos el agrado de tener aquí a una gran persona. Es un consultor empresarial con 42 años de experiencia, mira tú, internacional en empresas privadas, entidades públicas y organizaciones no gubernamentales. Ha dirigido programas de formación técnica, empleo e inclusión productiva de grupos vulnerables. Es ingeniero con 2 maestrías. Durante 14 años laboró para la división de consultoría de Ernst Young en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. La figura de René Quevedo, que ha estado últimamente mucho en la palestra, y lo hemos traído aquí, lo hemos invitado al programa y nos ha complacido pues con su participación sobre el tema del desempleo, la economía, etcétera, etcétera. Gracias por acompañarnos hoy, René, mucho gusto. Gracias por la invitación, es un placer estar acá. Gracias. Bueno, yo quisiera preguntarle a René, tú sacaste de la parte de las entrevistas que te han hecho, sacaste un video que me llamó mucho la atención sobre el tema de la situación económica de Panamá, el desempleo, y quisiera que nos dieras brevemente un pantallazo, y si algo tienen ustedes que preguntar, con mucho gusto pregúntenle, que René se lo va a contestar. Sí, yo no hice el video, no me lo hicieron, pero eso fue una entrevista que yo di creo que en Eco TV. Miren, yo creo que para contextualizar un poco las cosas, el 70% de los empleos en Panamá son presenciales, y Panamá adoptó las políticas de restricción de movilidad más severas de toda Latinoamérica y pagó el precio socioeconómico más alto. Incluyó la 4ª peor contracción económica en el mundo. Y a pesar de que la planilla estatal aumentó, el sector privado perdió 364,000 empleos, es decir, 42% de todos los empleos
formales del sector privado, y aparte de eso a 284,000 trabajadores se les suspendió el contrato, otro 32%. Quiere decir esto que en el primer año de pandemia 3 de cada 4 trabajadores formales del sector privado perdieron sus trabajos o se les suspendió el contrato. Hemos recuperado algo en el 2021, a pesar de que la reactivación económica y la generación de empleo no han sido prioridades. La única prioridad ha sido sanitaria. Hemos recuperado algo, recuperamos unos 156,000 empleos, todavía nos falta mucho. Pero obviamente estamos en un proceso de llamémoslo así, de recuperación. Si vemos el último informe de la Contraloría General de la República, señala que se ha bajado el desempleo de 18,5% en el 2020 a 11,3% en el 2021 y ahora 9,9%, lo cual es cierto técnicamente, pero no refleja la realidad porque no incluye a los beneficiarios del Vale Digital. Si hubiéramos hecho a octubre del 2021, cuando se midió 11,3%, teníamos 610,000 beneficiarios del Vale Digital que reciben el Vale Digital porque no encuentran empleo. Si los hubiéramos incorporado a la cifra, estaríamos hablando de 32% de desocupación. Y ahora el 9,9% de desempleo contra 360,000 beneficiarios del Vale Digital ubica la desocupación alrededor del 23%, que es el poco más realista, ¿no? Sin embargo, realmente lo que ha ocurrido en los últimos 6 meses, obviamente hablemos de lo bueno y después hablamos de lo no tan bueno. Hay 100,000 personas más que están llevando comida a su casa. El empleo creció en 101,000. 40% de esos empleos fueron de jóvenes de menos de 30 años, positivo. ¿Okay? De hecho, entre el 2009 y el 2019 se crearon 47,000 empleos juveniles y en los últimos 6 meses se crearon 40,000, así que eso es positivo. Lo malo es que los empleos que se están creando son informales. De hecho, en los últimos 6 meses se han ingresado a la economía 60,000 informales más. Hoy es la única área donde hemos superado a la prepandemia. Relativo a la prepandemia, agosto del 2019, la economía tiene 74,000 empleos menos, pero tenemos 22,000 informales más. Esto apunta paradójicamente a una baja del desempleo, pero aumenta la crisis laboral. ¿Por qué? Porque a pesar de los aumentos sustanciales en la planilla estatal, hoy tenemos la planilla estatal más alta de la historia, ¿okay? Y a pesar de esto, Mitradel a abril tramitó 42% menos nuevos contratos laborales que en el 2019, en el mismo periodo. ¿Okay? El 2019, que tampoco fue un año espectacular, recuérdense que fue un año electoral, ese año se tramitaron 378,000 nuevos contratos laborales en Mitradel, pero se agregaron a la economía 52,040 nuevos empleos, todos informales, y nosotros en 6 meses metimos 60,000. ¿Okay? O sea que estamos hablando de un proceso acelerado de precarización y estatización del empleo. Entonces, yo creo que eso es un poco el marco. Se está creando empleo, sí, pero es un empleo informal. Solamente el 17% de los informales cotiza en la caja del Seguro Social. Si nosotros tenemos un colapso del empleo asalariado privado debido a que no hay confianza para la inversión en el país. Al no haber confianza, no hay inversión privada, y al no haber inversión privada, no hay generación de empleo privado, que es realmente donde tenemos el colapso. Entonces, básicamente, la crisis laboral que tenemos en el país no es una crisis de empleo, es una crisis de confianza, que no hay confianza para invertir en el país, y eso realmente es el gran virus que nos está aquejando, y es donde tenemos que dedicarle pues toda la atención. Así que, palabras más, palabras menos, eso resume la situación. Tú decías, René, que por lo menos están llevando la comida a la casa. O sea, en otras palabras, lo interpreto como que seguimos siendo pobres y miserables, pero bueno, por lo menos tenemos algo que comer, pues. Entonces,
Quizás ese es el pensamiento del gobierno, de que te doy una miche de pan, pero vas a seguir miserable, pues vas a seguir pobre, y con eso tú no estás solucionando nada. Y lo que estás diciendo adicional de que no hay confianza en el país, sin embargo, tú ves la propaganda del gobierno, que me duele mucho que esto ocurra, hablar de nuevas inversiones y traer a no sé quién, a no sé cuánto. Nadie va a venir a Panamá en esta situación. Yo creo que hay una aprehensión por parte de los extranjeros de depositar un real aquí en Panamá, porque aparte no hay seguridad jurídica, ese es otro detalle, y no vemos ninguna intención, un plan elaborado para la generación de empleos formales. Correcto. Que es el otro detalle. Correcto, sí. No, la reactivación económica que tenemos es externa, es debido a las exportaciones de cobre, los ingresos del canal y la actividad de la zona libre de Colón. Pero el sector interno está deprimido, con particular, hay 3 sectores en particular bastante golpeados: construcción, turismo y comercio al detal. No ha habido una estrategia de reactivación económica y mucho menos de generación de empleo. La única estrategia que ha habido es la vacunación, y como dicen, no hay nada más peligroso que una idea cuando es la única que se tiene. Y yo creo que es hora, y de hecho la Cámara de Comercio está haciendo un llamado a que se levante el estado de emergencia sanitaria. Mantener el estado de emergencia sanitaria es harakiri económico, ¿okay? O sea, no sé a cuántos trabajadores humildes más habrá que masacrar hasta que entendamos que el enemigo no es el virus, el enemigo es el hambre. Pero no es una prioridad, ni atraer inversión ni generar empleo hoy son prioridades. Bueno, yo quiero opinar. El tema, yo pienso que el sistema de los gobiernos políticos, de partidos, más están en el tema del clientelismo, como Sí. usted bien dice, de aumentar una planilla estatal que es como contradictorio, ¿no? Cuando hay voces y voces reclamándole al Estado panameño, al gobierno, que por favor ya cambie la estrategia y que dé el plan económico, que no existe, porque no existe un plan económico de parte de este gobierno. Y evidentemente su plan macabro, vamos a llamar de esa manera, es mantener a la ciudadanía en zozobra con el tema de la salud. Acabamos de escuchar que le están desembolsando 250 millones de dólares, que no sabemos para qué, por qué se pidió, cuál es el objetivo de eso. Pero al final, este gobierno va a salir por un desgaste total, porque han perdido, y yo lo sigo sosteniendo en este programa, y Alfonso no me va a dejar mentir, han perdido el horizonte político, económico, social de esta nación. Su agenda es otra. Y yo siempre lo digo responsablemente y no tengo ningún temor de decirlo. El plan del señor Cortizo no ha sido un plan de país. La gran bendición que tuvo el señor Cortizo es haberle llegado una pandemia. Eso es una bendición para ellos, no es una tragedia. Tragedias son para los ciudadanos que no tienen trabajo. Tragedias son para los que no tienen medicamentos. Tragedias para que nos encierren y nos puedan estar metiendo los cucos cada vez más, y viene el mono, después viene el tigre, después viene el león, y no sé qué Sí, más. yo quisiera, perdón, Agustín, yo quisiera preguntarle a René. No, es que voy a una pregunta. Es que voy a una pregunta. Y voy a una pregunta hacia él. Estoy armando el escenario. ¿Qué usted considera que debe hacer este gobierno con relación a lo que yo le acabo de decir, de estas situaciones políticas, este plan, esta visión que no existe, para poder que este país diga, ¿sabe qué? Vamos a cambiar. Lo que yo propongo como economista, René, creo que usted, esto, ¿cuál es su idea, o qué usted ha planteado, usted ha dado su idea, ha escrito, ha hablado, para que el gobierno por lo menos reaccione, porque por ningún lado reacciona? Sí, yo creo que levantar el estado de emergencia sanitaria ya, sin cuestión. Hacer como hizo República Dominicana, pedir el libro prestado, ¿okay? Directamente. República Dominicana, que es un país muy parecido económica y educativamente hablando de Panamá, eliminó absolutamente todo lo que tenía que ver con COVID, ¿okay? Absolutamente todo. Vacunación obligatoria, tarjeta de vacunación, QR, hisopado, todo se lo voló en febrero, ¿okay? Y en el primer trimestre de este año metieron 65% más turistas que en el 2019. ¿Okay? Eso es el número 1. 2, necesitamos inyectar urgentemente liquidez al sector productivo. ¿Okay? Ha habido un programa con el BID
donde se han canalizado 152 millones de dólares a través de la banca nacional, fondos del BID. Necesitamos 10 veces más. ¿Okay? Eso ha sido totalmente insuficiente. Eso no ha parado en lo más mínimo, no ha detenido la crisis laboral. 3, necesitamos decidir si queremos inversión extranjera o no, porque hoy mandamos mensajes contradictorios. Y voy a ser muy preciso, ¿no? Veamos el caso de Minera Panamá. Estemos o no de acuerdo con la minería. El 16 de enero se anuncia que el Estado y la empresa se pusieron de acuerdo. Ese anuncio lo utiliza Fitch Ratings para cambiar la perspectiva de la deuda panameña de negativa a estable. ¿Okay? Y directamente le da un rol protagónico a la minería en el mantenimiento del grado de inversión. ¿Okay? Clarísimo. ¿Okay? Ese informe fue el 28 de enero, el mismo mes, 2 semanas después del anuncio. El 16 de marzo, Morgan Stanley, ¿okay? Una banca de inversión, ¿okay? Saca otro informe también elogiando las finanzas públicas de Panamá y que somos lo máximo. ¿Okay? De hecho, el reporte sobre Panamá se llama Una historia de cobre. ¿Okay? Al final de ese mes, marzo 28, el presidente reparte la plata. ¿Okay? Bueno, va tanto para los jubilados, tanto, etc. Pero hoy, 3 meses después, ¿okay? No se sabe absolutamente nada de la inversión, de la inversión más grande que se ha hecho en el país, ¿okay? Inversión extranjera, de la cual depende nuestro grado de inversión y cuyos beneficios ya se repartieron. No sabemos nada. Entonces, es tema de consistencia, ¿okay? Entonces, tercer punto, ¿okay? Cuarto punto, tenemos que dosificar la narrativa del terror. La narrativa del terror, esto que decíamos de cada vez ser una excusa nueva para meterle miedo a la gente, solo genera desempleo. Es parte de una narrativa perversa y sistemática de destrucción de empleo. Entonces, yo creo que eso, ahí se resume. Y por otro lado, el quinto punto, que quizás sea el más complicado, que necesitamos liderazgo que nos una, porque ya tenemos suficiente gente dividiéndonos, ¿ok? Nosotros somos mucho mejores buscando culpables que buscando soluciones a problemas que no entendemos. Entonces, creo que ahí básicamente, y la última es la más complicada porque entramos ya en la campaña política, pero básicamente para la receta mía se resume en esos 5 puntos. Bien, quiero intervenir. Marco, ¿tienes algo que preguntar? Quiero intervenir en primer lugar, Alfonso, dándote las gracias por este espacio dentro de este escuchado programa de Punta Burica hasta Cabo Tiburón. Don René Quevedo, he venido siendo un testigo silente de sus intervenciones de el pico más alto de la pandemia. Lo cierto es que este es un tema bastante amplio que pudiera tomar mucho más tiempo del pautado en este programa y que tiene muchas aristas. Mi convicción personal es que si nosotros vamos a participar en un programa de debate es en un escenario de poder aportar un grano de arena para una solución docente y una solución constructiva a los temas del país. Es importante establecer ciertas aristas que nacen de lo que usted establece, don René Quevedo, y que usted ha venido básicamente trillando en todos los programas en los cuales ha sido partícipe. Y es que resulta que en este momento nosotros no podemos entender cómo se puede tener por cierto que el gobierno tenga una estrategia estadística perfecta en base al escenario de la suspensión de contratos, cuando en la práctica profesional, en la práctica real del empresario, muchos contratos fueron reactivados para someterlos a el despido de esos trabajadores y llevarlos a lo que es el sector informal. Y esto es muy peligroso porque pone en vilo entonces el conocido sistema de seguridad social que ya está resquebrajado y que el crear el escenario de la informalidad lo pone en un escenario de cuidados intensivos aún mucho más agudo. Entonces el gobierno ahora tiene que buscar una fórmula no politiquera, sino una fórmula de ejecución, de negociación, y que me apuesto que hoy nuestros gobernantes no han visto lo que está pasando en nuestras fronteras. Costa Rica, llámese Colombia, en el escenario electoral para tomar provecho jurídico de esto y poder incentivar en Panamá las inversiones directas producto de la fuga de capitales que produce la izquierda en cada uno de los gobiernos cercanos a nuestras fronteras. Entonces entramos en una
catarsis, y es una catarsis en donde al empresario se le obliga hasta el 30 de junio a pagar un acuerdo de pago con la DGI de lo que deba, pero no se le propone un plan de reactivación para acobijar ese 20% aproximado de desempleo que existe en las calles y ese auge en la informalidad que existe en las calles, y que no se le brinda esa seguridad jurídica que usted bien ha establecido. Entonces partimos con un doble discurso del Estado cuando existe un aumento en la planilla estatal, pero a las duras costas de la falta de activos circulantes en las calles de Panamá, que instiga al empresario a tener que ir a la DGI a pagar a través del de la mal llamada moratoria impuestos adicionales, que lo que hace es una sobrecarga a la planilla estatal, pero desola el escenario de las inversiones y la creación de empleo. Esto pasa cuando nosotros tenemos en los puestos gubernamentales personas por dedocracia y no por meritocracia, y que puedan entender cómo es el sistema económico, que puedan entender cuál es el escenario estadista y que puedan entender cómo proponer un escenario de reactivación económica real local. Porque lo que bien usted dice, el escenario de reactivación en base a las economías de la zona libre de Colón, que también viene golpeada, porque nuestros gobernantes de hace 5, 10 o 15 años no quisieron entender los cambios de la economía global producto de las políticas de vecinos países, no impactan directamente en las calles del panameño de a pie. Y esto puede provocar un estallido social que está a la puerta de la esquina si nuestras autoridades no hacen un alto y no se ponen en una mesa de negociación con todos los sectores sociales. Panamá es un país que tiene una economía de servicios, es un país que su medición número 1 económica está en la construcción, y hoy en día viene golpeada la construcción desde el pasado quinquenio, en donde hubo una huelga del Suntrax que le costó miles de millones al sector construcción y que hizo un enclave en el sistema bancario, porque todo fue afectando la economía local que gira en torno a la construcción. Entonces, nuestros gobernantes ya técnicamente a meses de salir de los puestos de poder no han entendido la economía local y se han concentrado en la renegociación de grandes contratos como los de minera, que no benefician al panameño de a pie. Yo pienso que es hora que el panameño entienda que los giros electorales de los vecinos países hay que sacarle provecho, hay que llamar a una seguridad jurídica local y hay que atraer las inversiones que se generan producto de la inestabilidad de terceros para que se pueda generar empleo y pueda haber un incremento en la formalidad económica, y no dejarnos llevar por el doble discurso del Mitradel y su funcionario en base a reactivaciones que son reactivaciones falsas, porque son reactivaciones que llevan a la entrega de una carta de despido, y que eso a la postre crea el informalismo, porque hay que subsistir, y ese informalismo lleva a la catarsis de un sistema de seguridad social que ya viene en deterioro. Entonces, don René Quevedo, el mensaje claro aquí es: ¿de qué nos sirve aumentar la planilla estatal si no tenemos un real enfoque y tenemos un barco a la deriva que puede llevarnos a un estallido social? Sí. No, definitivamente no existe. De hecho, si nosotros sumamos los 365,000 funcionarios públicos, que de hecho son más, porque esa es mi estimación, a pesar que los números digan otra cosa, los 360,000 beneficiarios del Vale Digital y los 191,000 beneficiarios de subsidios del MIDES, tenemos que casi 1 millón de personas reciben dinero del Estado todos los meses con préstamo, porque es financiado por préstamo, ¿no? Y con respecto a lo que comenta, ojalá se estuviera discutiendo el tema de Minera Panamá. El problema, mi argumento es que no se sabe nada, ¿ok? De la minería, del éxito de ese contrato depende de nuestro grado de inversión. Eso está por escrito muy claramente, así que lo que tenemos que hacer es utilizar eso, ese enamoramiento de la banca de inversión internacional y las calificadoras de riesgo, ¿ok? De que nuestro grado de inversión depende de la minería. Utilicemos eso, ¿ok? Para atraer inversión en todos los sectores. Necesitamos no solamente minería. O sea, yo creo que la gran depresión que tenemos hoy es en el sector interno. De hecho, comercio, construcción, turismo, logística e industria
representan 3 de cada 5 empleos formales del sector privado, ¿ok? Y están terriblemente golpeados. Es donde más informalidad se está generando. Entonces, ¿cómo en este momento, miren cómo nos fue con el Gafi, ¿ok? Todavía seguimos en las listas, en todas las listas de todos los colores. Necesitamos atraer inversión extranjera y estamos siendo inconsistentes, ¿ok? Hoy Costa Rica es, proporcionada a su economía, el país que más inversión extranjera trae en el mundo. Entonces creo que el crecimiento de Panamá fue debido a nuestra habilidad para atraer inversión extranjera. Ese encanto se perdió y estamos siendo incoherentes en los mensajes que estamos mandando. Si así manejamos la mayor inversión extranjera hecha en el país, ¿ok? ¿Qué piensan los otros inversionistas, los más pequeños? Sí, yo creo que ese es un tema de coherencia. Estemos o no de acuerdo con la minería, definitivamente el sector externo y es el punto importante. Hay 2 sectores importantes donde estamos atrayendo muchas inversiones, que son minería y energía, que no traen muchos empleos. Pues, sin embargo, bueno, ya vemos la inversión que hizo AES de $1.000 millones en la planta de gas licuado. Acaba de anunciar otra. Se anunció en la planta de biocombustibles, que empezará en el 2024, son $7.000 millones. Pero esos no son sectores, que son sectores intensos en capital, no así en mano de obra. Pero tenemos que utilizar eso para atraer inversiones en la medida en que nosotros seamos vistos como un país seguro. Y un detalle muy importante del informe de Morgan Stanley, que es una banca de inversiones, JP Morgan, que es otra banca de inversiones, publicó a finales de marzo un informe ubicando Panamá como la tercera economía menos riesgosa para invertir en toda Latinoamérica, después de Chile y Uruguay. Sin embargo, Morgan Stanley recomienda la compra de deuda panameña, no de uruguaya, directamente. Entonces yo creo que estamos hablando de que definitivamente necesitamos aprovechar ese espaldarazo que le están dando las organizaciones internacionales de financiamiento para atraer inversión en todos los sectores. Nosotros tenemos que entender que dependemos de la inversión extranjera, y de la inversión extranjera definitivamente no va a venir si no ve las cosas claras, ¿no? Así que yo creo que eso es un poco el tema, un tema de consistencia. No está hoy atraer inversión extranjera, atraer inversión privada y generar empleo no son prioridades. ¿Sabe cuál es el tema, René? Sí. Es quién paga mejor. Sí. ¿Quién paga mejor a la mano política gobernante? Sí. Así es. Eso es sencillo. Así es. Eso no hay que darle vuelta a esta situación. Un contrato y una empresa ilegalmente en el país, sí, donde hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia con relación a eso. Un contrato que está en la Asamblea, que bueno, vamos a poner que lo dejaron ahí porque de repente nos meten un camarón por allí, porque esto no es sorpresa para nosotros los panameños con los camarones. Entonces, lo que yo veo en esto es que el interés de este gobierno no es reactivar una economía, es cómo me reactivo yo o cómo salgo yo del gobierno. Yo voy directo. Esa es la realidad. Cuando tú tienes una realidad económica, política, y que tú eres un hombre que vienes como se nos vendió el señor Cortizo, que yo le llamo aquí en este programa, y para que usted vaya sabiendo cómo le hablamos, el 33% invisible, es un hombre que a todas luces nos dimos cuenta que su plan no era ser el primer obrero de este país. Su plan es salir ahora en una cuña televisiva, tal vez más tarde, que diga el Estado panameño acaba de recibir $250 millones de la Banca Mundial, porque la seriedad de este gobierno es un gobierno que está haciendo el trabajo perfectamente bien, porque el señor Cortizo, eso es lo que va a salir. Ahora, ¿qué informe tú me tienes a mí de la Cumbre de las Américas? ¿Qué informe tú me tienes a mí para decirme a mí en este momento? Yo tengo un plan económico donde la empresa privada le está insistiendo hace casi 2 años, presenta el plan. No lo tenemos, sí lo tenemos. No hay ningún plan. Es correcto. ¿Cuál es el mejor postor que me puede dar dinero a mí? ¿O qué negocio yo puedo hacer dentro como presidente o como parte del gobierno para cuando yo salga quedo bien? Esa es toda la esencia. Porque cuando usted encuentra a un estadista, a un presidente que está establecido para gobernar a la nación, entonces no nos encontraremos con un Nito Cortizo en el camino. Y eso para mí es mi radiografía de este gobierno, que más que buscar un tema político, se están peleando poderes económicos entre ellos mismos. Hay una banda de la Asamblea, hay una banda del Ejecutivo. ¿Cómo podemos? Ahí salió el señor
Benicio Robinson peleándose con el ministro de Obras Públicas, diciéndose cuantas cosas, pero no dice él no habla de cuál es el beneficio que él quiere personalmente para su circuito, para buscar un voto cuando se jacta diciendo yo soy elegido popularmente, tú eres de a dedo. Pero sí, lo que pasa, mira, Agustín, lo que pasa es que aquí... ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? El punto es que mientras este gobierno se mantenga, lo que le queda, como decía el amigo Gilberto, en los meses que le quedan, no van a hacer un giro de timón. No lo van a hacer. Lo que yo pienso, René y panelista, es que iniciamos con un gobierno politiquero. Aquí no se ha tenido un plan de país. Fíjate que cada día estamos más inmersos en la política y no en los problemas que tienen los panameños por los cuales estamos atravesando. Ya esto es irreversible y yo creo que ya no se puede hacer muchas cosas. Pero yo quería preguntarte, René, cuando tú hablas de eliminar las restricciones sanitarias, ¿a qué te refieres específicamente? Bueno, mira, yo creo que lo primero es eliminar este estado perenne de amenaza de cierre. O sea, de amenaza. Hoy hemos estado 2 años honrando el virus. Agarra los periódicos nada más. Solamente se habla de contagiados, de muertes, de vacunas, ¿ok? En primer lugar, es un tema psicológico. Estamos instigando el miedo, ¿ok? Miedo a los inversionistas, miedo a los consumidores, ¿ok? De contagiarse y incertidumbre laboral. Entonces yo creo por ahí, en primer lugar. Segundo, o sea, no tiene sentido seguir hablando de tarjetas de vacunación, QR, todo esto. Insisto, tenemos que regresar como hizo República Dominicana, ¿ok? Eliminemos absolutamente todo, ¿ok? Pero independientemente de las medidas específicas, ¿ok? Yo creo que el tema es salirnos de este culto, ¿ok? Al virus, ¿ok? Estamos obsesionados con la vacunación, ¿ok? Es hora de obsesionarnos con el empleo, ¿ok? No hay otra estrategia, la única estrategia es la vacunación, ¿ok? Vemos ametrallamiento mediático, mucha plata dedicada a promocionarla, ¿ok? Un vacunado más, un vacunado menos no me va a agregar ni un solo empleo a la economía, ¿ok? Y yo creo que hemos pasado el punto, ¿ok? Seguimos insistiendo, como digo yo, el COVID es el virus del 1% de mortalidad y el 500.000 de desempleados. Que haya rebrote es una probabilidad. Que tenemos 500.000 de personas buscando trabajo es un hecho. Si yo sumo los 200 y tantos mil desempleados que, entre comillas, dice la Contraloría que tenemos, le sumo los 360.000 beneficiarios del Vale Digital y estamos hablando de más de 500.000 de personas. Entonces creo que por ahí viene la cosa, digamos, las medidas de tipo, las acciones específicas, eliminar absolutamente todo lo que tenga, regresar al 2019, en pocas palabras. Pero aparte de esto, yo creo que es importante, es todo. Hoy, como decía, tenemos todas las medidas. El verdadero presidente de la República ha sido el ministro Sucre, ¿ok? O sea, y yo creo que eso tiene que cambiar. O sea, ¿por qué? Porque todas las medidas de corte económico, social y laboral están supeditadas a criterios sanitarios. Y básicamente eso. Y aquí vemos eso es como decir, hay fuego en el barco, solución, hundamos el barco. René, tú has dado en el clavo, como quien dice, es que esto para mí nunca ha sido una pandemia, sino una plandemia, ¿no? Y fíjate que esto es parte de guerra, que por lo que tú estás diciendo, para asustar a la población, pero es porque todavía hay amigos míos que me están mandando el estado de situación del COVID, y esa gente para mí están enfermos, pero no están enfermos de COVID, están enfermos mentalmente, y son dueños de empresas. Sí, o sea, yo digo que si nosotros hiciéramos un reporte diario, porque nada más hay que agarrar los medios. Los medios están aplaudiendo, son cómplices de todo esto, ¿no? Y que me perdonen, pero yo creo que le estamos haciendo el coro. Si nosotros todos los días sacáramos un informe de todos los robos, todos los muertos, toda la gente que asaltan, toda la gente que le roban la cartera, ¿a qué le tendríamos miedo? Y eso es exactamente lo que está pasando.
Entonces yo creo que estamos ya perfecto, ¿cómo no? O sea, hay que viralizar la pandemia, como decía también inclusive el doctor Seyorense y el doctor Ortega, es hora de gripalizarla, ¿ok? Esto no tiene sentido, como dije antes, lo tuvo, hay que reconocerle que la vacunación fue exitosa, pero volvemos al caso de República Dominicana. Nosotros tenemos probablemente 85, 95% o 90% de la gente vacunada. Ellos tienen 56% y se volaron todas las medidas. Regresaron al 2019. Obviamente tuvieron un repunte, pero lo han podido manejar. Inclusive el presidente, que yo creo que el presidente Cortizo debería pedirle al presidente dominicano que le mande copia de ese discurso. Dijo, palabras más, palabras menos, vamos a recuperar nuestro país. Cualquier eventualidad será manejada, confío plenamente en nuestro sistema de salud, etcétera. Y yo dudo, que me perdonen los hermanos dominicanos, yo dudo que el sistema dominicano de salud sea mejor que el panameño. Entonces, si ellos lo hicieron, ¿por qué nosotros no? Tú sabes una cosa, René, nadie ha conversado, ha explicado, ha orientado, educado. No es lo mismo un médico en un salón de operación donde el aire acondicionado está hasta la guacha, ¿verdad? Y donde son 1 hora, 2 horas, etcétera. Hay, con excepciones de operaciones más largas, que tener a un hombre y a una mujer, a un niño por las calles sudado con una mascarilla, respirando su propio dióxido de carbono. Entonces nadie ha hablado sobre esto, el daño que se le está haciendo. Y eso en otros países sí ha habido debate al respecto, pero en Panamá no. ¿Por qué? Porque cada vez que mencionábamos algo en contra de esa cosa que andan poniendo por ahí, nos tumbaban el programa de YouTube. Inclusive me sacaron de una emisora porque yo estaba en contra de esa vaina que andaban poniendo por ahí. Que al final de cuentas, primero dijeron, yo lo recuerdo perfectamente bien, dijeron que eso era para evitar que nos contagiáramos. Eso fue lo primero que dijeron. Después dijeron que cuando veían que la vaina no era así, dijeron, no, pero es que ahora le va a dar más suavecito. Bueno, no sé si se parecerá a la melodía de esta muchacha de suavecito. Pero lo cierto es, y tú lo acabas de notar, Dominicana no ha vacunado la cantidad que vacunamos en Panamá. Y resulta que están mucho mejores que nosotros. Pero es que hay algo muy importante, que este temor, porque es un pánico horrible, una cosa que, bueno, poco a poco las cosas se han ido cambiando. Ya la gente no le hace caso, la gente va a los bailes cachete con cachete, ¿verdad? Bailando. O sea, ya la gente está aburrida, está hastiada de esta vaina, que es lo que tú insistes, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo en ese aspecto. Pero fíjate que es la primera vez en la historia mía, en mi historia de estar en programas, etcétera, etcétera, que no hay un debate al respecto. O sea, tú me dices a mí, pero es que tú tienes que usar mascarilla. Sí, pero ¿por qué tengo que usar mascarilla? Permiten a la otra persona que está en contra de la mascarilla que también dé su opinión. No, esto fue una cosa cerrada, esto fue una cosa de castigo, esto era la Santa Inquisición, y el que opinaba algo, mi hermano, te estigmatizaban como el malo de la película. Esto es lo que ha llevado a que tenemos lo que tú acabas de notar y que estás defendiendo a capa y espada, que hemos estancado la economía, porque el 1% de la población ha muerto. 1% de la población. Pero eso no lo dicen. De la población contagiada. Sí, eso no lo dicen. Eso no lo dicen. Y si nos vamos a la población en general, es 0.0%. ¿Me explico? Entonces, ¿dónde está el miedo? Sí. Mira, tú sabes una cosa. A nivel internacional, se establece que en la tarjeta de vacuna, que tú debes llevar a cada país 2 vacunas. Yo he establecido que tercera, cuarta y quinta es negocio. ¿Por qué? Porque realmente ningún país te exige, cuando tú sales de Panamá, que tienes que traer un refuerzo, un tercer refuerzo, un cuarto, quinto refuerzo cuando estás llegando a este país.
Y realmente para mí es un negocio que están dando donde ellos, acuérdate, hicieron una ley de blindaje que tú no puedes saber más allá de lo que tú puedas imaginarte, porque te puedes imaginar lo que tú quieras, porque eso me lleva a mí a imaginarme lo que yo quiero imaginarme, pero no me da una realidad. Pero al tú ocultar de realidades al Estado, al pueblo, que son fondos públicos, para no saber qué tú estás haciendo, para mí es un delito. Eso para mí es una delincuencia encorbatada. Le hago una pregunta, René. Yo tengo información, pero usted me dirá. Dice que la deuda, el dinero que ha entrado al país por medio del señor Cortizo ha sido a lo largo de estos 3 años que él lleva ya 45 mil millones de dólares. Pregunta. Hemos usado 45 mil millones de dólares de acuerdo a los medios, que lo que se habla aquí es vacuna, hisopado, que vamos a la tercera dosis, que vamos a los viejos, vamos a los jóvenes, vamos a los niños, y ahora metieron a los bebés. Ahora los bebés de 1 mes a 5 meses van a comenzar a vacunar igual. Esa es mi pregunta. ¿Es 45 mil millones de dólares y 45 mil millones usados para solamente vacunas? Porque yo no he escuchado más nada. Ahí está Sabonge pidiendo 1.000 millones de dólares. Sí. No, el saldo de la deuda subió a 45 mil millones, pero sí ha habido una cantidad importante y yo creo que volvemos al tema, la pregunta en el uso es una gran pregunta, ¿no? Y yo creo que efectivamente estamos en un periodo severo de estrechez y yo creo que eso forma parte de lo que hay que hacer. Tenemos que reorientar el gasto. Ha habido aumentos impresionantes en la planilla estatal, ¿okay? Y eso es un tema que tenemos que reorientar. Dicho por el mismo ministro Alexander, en la planilla estatal es 38% del gasto corriente. Estamos pidiendo prestado para pagar subsidios y pagar planilla. Eso no tiene sentido. Miren, si ustedes me googlean, se habrán dado cuenta que yo desde el 2020 vengo advirtiendo de esto. Por una razón muy sencilla, yo no soy nadie para cuestionar la política sanitaria, ni mucho menos médico, porque yo lo veo estrictamente desde el punto de vista laboral. Como dije al principio, 70% de los empleos de Panamá son presenciales. ¿Okay? La gente tiene que ir a trabajar y no es una cuestión de que, bueno, vamos ahora al teletrabajo. El teletrabajo, el impacto va a ser mínimo. ¿Por qué? Porque la economía no está diseñada de esa manera. De tal manera que, y esto porque yo lo hablaba con bastante propiedad porque yo hice para un organismo multilateral el impacto laboral del COVID, por allá por marzo del 2020. Y yo decía que como tal, dado ese grado de presencialidad, tanto en el empleo como en el consumo, nos hace muy vulnerables a las restricciones de movilidad y bueno, tomamos la política más restrictiva. Entonces, tenemos que entender que en el primer año de pandemia, y quiero contextualizar la dimensión del problema, nosotros perdimos 364,000 empleos formales del sector privado. México, con 126 millones de habitantes y 55.5 millones de empleos, perdió 647,000 empleos formales. Quiere decir esto que Panamá, con 30 veces menos población y 33 veces menos empleos, perdió más de la mitad de los empleos formales que perdió México. Entonces, estamos hablando de una catástrofe laboral de la cual no hemos salido. O sea, esto no es un tema que se va a resolver con un programita, ¿ok? Y lo que quiero decir, hoy, o sea, sí, en el 2021 recuperamos algo más por el efecto rebote y que realmente es un milagro para mí, porque la generación de empleos no ha sido una prioridad y la reactivación económica tampoco. Pero golpeamos un techo y de hecho hoy estamos viendo los contratos, nuevos contratos laborales en Mitravel son el indicador fundamental de la generación de empleo formal en el país, ¿ok? Y también del grado de confianza en la inversión privada en el país, ¿ok? Si nosotros sacamos, porque ahí están los empleos formales públicos y privados, si nosotros medimos los empleos formales que ha tramitado o los contratos laborales que ha tramitado Mitravel entre enero y abril, vamos 42% por debajo del 2019. El año pasado íbamos 40% por debajo del 2019, o sea que la crisis laboral se está agravando. Entonces, creo que eso para mí, y volvemos al tema, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Bueno, ¿qué pudo haber pasado?
Pero seguimos con el chip del 2021. Básicamente estamos manejando la economía mirando solamente por el espejo retrovisor, ¿ok? Y es básicamente lo que está ocurriendo. No existe estrategia de reactivación económica, no existe estrategia de generación de empleo. No es una prioridad, no son prioridades. La generación de confianza para atraer inversión privada no es una prioridad. La única prioridad es la vacunación y como dije antes, es como decir, hay fuego en el barco, solución, hundamos el barco. Mantener el estado de emergencia sanitaria es harakiri económico. Y yo creo que básicamente es lo que estamos viendo y ahora es el planteamiento que hace la Cámara de Comercio, con el cual yo estoy totalmente de acuerdo. Y esto se cae de lo maduro. Entonces yo creo que... René, perdona que te interrumpa. Ustedes han hablado con el ministro el militar Paquito Rareza. No, yo no. La Cámara de Comercio no se ha reunido con él. No estoy seguro. Yo hablo por mí, ¿ok? O sea, sí, ha habido reuniones, sí, efectivamente, entre el sector privado y el Ministerio de Salud, ¿ok? Ya hace rato, pero hubo una época en que se suspendieron porque eso eran monólogos, ¿ok? Y yo creo que, o sea, lamentablemente no ha habido integración entre el sector privado y el gobierno. El gobierno anda en su plan, insisto, no hay estrategia, o sea, y si hay, no la he visto, ¿ok? Y si hay, estos son los resultados. Tenemos una crisis laboral que se está agravando, entonces sea lo que sea que hemos hecho, ha sido un fracaso. Pero yo diría que es que no es que se ha hecho nada, perdón, no es que se hizo algo, es que no se ha hecho nada y estamos viendo los resultados de no hacer nada. Insisto, la única estrategia es la vacunación, no hay otra. Y aquí estamos viendo los resultados. Entonces, al principio se decidió a cuántos vamos a vacunar versus a cuántos desempleados más vamos a tener. Volvemos al tema, no es un tema y pregunto, ¿a cuántos trabajadores humildes más habrá que masacrar hasta que entendamos que el enemigo no es el virus, el enemigo es el hambre? Y yo creo que básicamente le hemos dado una absoluta y única prioridad a la parte sanitaria y es hora de cambiar prioridades, que es básicamente lo que está planteando la Cámara de Comercio, con la cual yo estoy totalmente de acuerdo. Y no solamente eso, René, quienes manejan la información viene directamente de ellos, sí. En cuanto a las vacunaciones. Toda la información sale directamente de ellos y tú no tienes una seriedad, porque si hablamos nomás del punto rendición de cuentas, nadie ha rendido cuenta. Sí. Entonces, ¿qué rendición de cuentas tú me puedes decir a mí cuando tú me hablas que tú has vacunado a 3 millones de panameños? ¿Qué veracidad yo puedo tener en mis manos que en realidad fueron 3 millones y no fueron 250,000? ¿Y el resto qué? ¿Por qué razón? Porque realmente aquí lo que ellos han enfocado es lo que tú acabas de decir, es que es solamente en tema de vacunación, solamente en tema sanitario, y el resto lo han desvirtuado o han hecho la vista gorda con relación a las verdaderas problemáticas como tú lo estás planteando. Uh-huh. Aquí lo que se necesita es un rumbo claro, objetivo, de la mano privada para poder avanzar, pero no le están haciendo caso a la empresa privada y esos diálogos son diálogos mesa nada más, como se ha caracterizado este gobierno. Siéntate, te voy a dar la vuelta, te voy a marear en esa conversación. Un diálogo yo con yo. No, es que por eso, el tema cuál es que vamos a sentarnos para apaciguar, pero no estás apaciguando nada, estás creando más morbo y al final tú dices como empresario, porque el empresario se retiraron una vez, como tú dijiste, ¿por qué? Porque porque estamos haciendo, porque vamos a hacer, porque lo que pasa que viene, porque el señor presidente, pero no, o sea, ¿dónde está al final, como tú acabas de decir, René? ¿Dónde está la realidad entonces de lo que tanto se ha hablado? No hay ninguna realidad. Y en estos momentos, a 2 años de gobierno, lo que se va a hablar aquí en ahora en adelante es política. Uh-huh. ¿Cómo yo hago para quedarme en el poder? Sabiendo que como la cabeza no lo va a tener el PRD, esa es mi opinión, pero yo a nivel de diputado, es donde yo voy a ver cómo yo me quedo. Y esa va a ser mi política estratégica para yo tratar de que en el 24 me quede. Pero aquí no va a haber diálogo de economía. No va a haber. No va a Mira, si aquí se han olvidado durante 3 años de los problemas de este país, imagínate lo que va a pasar en estos 2 años. Política nada más. Entonces yo, por ejemplo, pensaría de qué manera yo podría incentivar a los comerciantes, a la Cámara de Comercio, etcétera, a los industriales, para que comiencen a generar empleos
de qué manera yo lo podría incentivar. Yo no escucho nada aliciente, yo no escucho nada que me dé optimismo, nada, pura palabrería. O sea, el gobierno hace publicidad. ¿Me explico? Tú ves a Nayib Bukele con todo lo que lo quieran atacar, que está en constante comunicación con el pueblo. Él habla con la conferencia hasta que hace, habla, explica. No, pero con realidades, Alfonso, pero con realidades. No solamente habla de decir que yo prometo, sino que hechos. Ahí están los hechos. Lo que yo dije, ahí está. Aquí no se ve eso. Aquí no se ve eso. Aquí se ve alimentando los canales de televisión, que son los que patrocinan toda esta sinvergüenzura, a través de una facturación de publicidad millonaria, al cual yo te digo, bueno, te estoy devolviendo mi campaña. ¿Qué es lo que tú notas aquí? Porque en realidad, aquí tú no hablas aquí lo único que tú ves que el presidente hizo, que el presidente fue ¿a dónde? O sea, te regaló 10 vacas, no sé cómo es el tema que hace ese, pero al final no hay hechos como contundentes que es como dice René. O sea, tú no puedes sectorizar un país en lo que es la sanitaria. Ahora, yo sí quiero que René, Agustín, antes de terminar el programa, nos dé una orientación, diga qué podemos hacer, René. Nosotros como ciudadanos, y tú qué le recomiendas al gobierno que pueda hacer, para que esto pueda avanzar. Sí. Miren, como dije hace un momento, ¿no? Yo creo que hay 5 cosas que tenemos que hacer. Uno, el levantamiento inmediato del estado de emergencia sanitaria. Eso se cae de lo maduro. 2, necesitamos un programa urgente de inyección de liquidez al sector productivo, ampliar el programa que ya se tiene, ¿ok? Quizás a través de una figura de riesgo compartido, donde el gobierno asume parte del riesgo como fiador solidario, entre comillas, y esta manera de poder subir. Ok, no, yo miraría realmente ese fondo de garantía bancaria, que es el mal llamado subsidio bancario, del cual no ha sido usado un real. Utilizaría parte de esos fondos, por no decir todo, ¿okay? Y los canalizaría al sector productivo. ¿Okay? 2. 3, yo definiría si queremos o no inversión extranjera. ¿Okay? Hagamos lo que vayamos a hacer, pero hagamos el tema de minera, resolvámoslo. ¿Okay? Sí, no, o cómo es la cosa, pero anunciemos. O sea, el silencio es un mensaje. Y eso manda un mensaje, insisto, ¿no? Independientemente de que estemos o no de acuerdo, nuestro grado de inversión depende de ese contrato y eso está por escrito. Entonces, lo que hicimos, lo que pudimos haber hecho, ¿okay? Yo creo que entonces, pero seamos coherentes, ¿okay? Entonces, yo creo que tenemos que mandar mensajes y eso como un ejemplo muy concreto. Hay mucha inconsistencia, hay mucho ruido con respecto a las inversiones extranjeras, muchos inversionistas extranjeros que quieren venir, pero se encuentran con una serie de trabas que no tienen sentido. ¿Okay? Otro tema importante, la narrativa del terror, como dije antes, la narrativa del terror. Bajémosle 2 a esto. ¿Okay? Yo sé que, honestamente no entiendo, o sea, es más, yo eliminaría las mediciones diarias del COVID, hagámoslo una vez por semana. ¿Cuál es el objetivo? ¿Okay? Honestamente no sé, ¿okay? No sé, pero puse el símil de que nosotros hiciéramos reportes diarios de los robos de carteras, de los robos a la gente, ¿a qué le tendríamos miedo? No tiene sentido, es parte de una lógica perversa de destrucción de empleo. La narrativa del terror destruye empleo y quien está perdiendo el trabajo, porque no olvidemos que 4 de cada 5 trabajadores que perdieron sus empleos tenían 11 o menos años de escolaridad y ganaban menos de $750 mensuales. O sea, estamos masacrando al pobre con la narrativa del terror, con el objetivo no sé cuál, ¿ok? Y el último punto que digo que es el más complicado de todos. Todos los demás son chicha de piña en comparación con liderazgo que nos una. Ya tenemos suficiente gente dividiéndonos, ¿ok? No es el rico contra el pobre, la derecha contra la izquierda, los víctimas y victimarios. Como dije antes, nosotros somos mucho mejores buscando culpables que encontrando soluciones a problemas que no entendemos. No entendemos la dimensión del problema laboral que tenemos. El impacto socioeconómico de la pandemia va a ser muy superior a la sanitaria. Entonces, yo creo que esa sería mi receta en 5 puntos. ¿Okay? Obviamente hay cosas que el sector privado puede hacer, pero si existe la amenaza de que tú me vas a cerrar, ¿tú crees que yo voy a invertir en un negocio? ¿Okay? Si existe la amenaza y estamos infantilizando a la población, si te portas bien, ¿okay?
te voy a quitar la mascarilla. Por Dios, ok, ya está bueno. Esa narrativa destruye empleo y es lo que nos tiene en la peor crisis laboral de la historia. Lo que pasa, René, es que no se han terminado las vacunas. Todavía deben tener harta los depósitos de esa vaina y eso hay que salir de ella. ¿O quieren comprar más? Y si no van a quedar como han quedado los depósitos de letrina, como han quedado los depósitos de miles de mochilas y de cuantas cosas que se compraron y nunca se entregaron, me explico. Bueno, el tiempo se nos ha ido, hombre, René, que de verdad que ha sido un tremendo agrado haberte tenido aquí en el programa, ha sido muy bueno para mí, muy ilustrativo y ojalá que no sea el primero, ojalá que haya más. Claro que sí, con mucho gusto. Como a mí no me gusta hablar del tema, así que me pueden invitar cuando ustedes quieran, ¿ok? Con mucho gusto. Un fuerte abrazo, René, gracias nuevamente por estar. Muchas gracias por la invitación. En Trocha Abierta nos despedimos, estamos el licenciado Gilberto Cruz, procesalista, hoy aprendí una vaina nueva, procesalista, ¿verdad? Y el licenciado Agustín Sosa Peñalba, mejor conocido en la farándula del comercio como el Chino. Les habló Alfonso Castillero Ortiz, conde del Vigo. Hasta mañana, Dios primero. Si Dios lo permite, hasta mañana. Luego. Hemos presentado Trocha Abierta